Bueno, vamos a ver algo que es un poco interesante acerca de los milagros de Jesús. En otros videos hemos abordado algunos aspectos históricos de Jesús. Sin embargo, una de las cuestiones más discutidas es sobre los milagros de Jesús. ¿Realmente realizaba milagros? Tenemos que remontarnos hasta la época perdida de Jesús. En cuanto a esto, vamos a leer del libro Jesús de Nazaret, vida, enseñanza y significado. Vamos a ver lo que nos habla el historiador Flavio Josefo en cuanto a la figura de Jesús, acerca de algo muy interesante que nos aborda acerca de los hechos de Jesús. Los milagros, recordemos de que en el contexto histórico que vivían en ese tiempo, las personas interpretaban los milagros como magia, las curaciones como magia, como hechicería, y algunos le daban un tinte religioso, pero ¿realmente eran milagros o simplemente era parte de algo que había aprendido Jesús en Egipto? Recordemos de que hay testimonios de que Jesús estuvo en Egipto. Tenemos el testimonio del Evangelio de Mateo, tenemos el testimonio del Talmud. En el Talmud habla acerca de Jesús, de que fue con José a Egipto. Si si tenía una edad mayor a lo que los evangelios nos narran, esto quiere decir de que Jesús estuvo tal vez, probablemente, en Egipto en esos años perdidos de adolescencia y pudo haber aprendido medicina y el uso de algunos fármacos para las curaciones. El hecho de que Jesús hacía milagros. Es la forma en que lo entendía la gente de esa época. Pero para nuestra época, esos milagros pueden tener una respuesta, y esa respuesta puede ser el uso de drogas, el uso de medicamentos, el uso de fármacos que los egipcios ya estaban utilizando en esa época. Recordemos de que había un grupo de judíos en Alejandría, en, en donde probablemente Jesús pudo haber aprendido un poco acerca de esto, de las curaciones. Algunos libros, algunas narrativas nos cuentan de que Jesús pudo haber llegado hay un libro que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira. Probablemente Jesús pudo haber llegado a la India. Entonces vamos a ver qué dice el testimonio Flaviano. Dice, entre los escritos de Josefo, Josefo fue un historiador no cristiano del primer siglo. Dice, hay otro texto de gran importancia histórica y teológica en torno a Jesús que debe estudiarse con mucho rigor científico y académico. Se trata del Testimonio Flavianum, cuyo valor y reconocimiento surge temprano en la historia al ser citado por el historiador cristiano Eusebio de Cesarea. Este es otro historiador también, pero este sí es cristiano. Josefo no era cristiano, era judío. Aunque algunos eruditos luego de la Reforma Protestante han indicado que toda la sección que alude a Jesús es una interpolación cristiana a la gran obra original de Josefo, es muy probable que gran parte del texto provenga del historiador judío. Hay partes que sí se le atribuyen a Josefo, a pesar de las interpolaciones cristianas. De acuerdo con las investigaciones históricas más recientes y esa sección auténtica, es decir, lo que no fue retocada posteriormente por la revisión cristiana, contiene información de gran importancia histórica para comprender mejor la figura de Jesús. A pesar de que está retocado el testimonio de Flavio Josefo, hay ciertas partes que sí son de Flavio Josefo. Dice, para Josefo Jesús era un maestro sabio que realizaba hechos sorprendentes, que es posiblemente una referencia a su fama de hacer milagros. Aquí Josefo es un judío, no es un cristiano. Está dando testimonio de que Jesús sí realizaba hechos sorprendentes que se pueden interpretar como milagros. A los judíos consideran a Jesús como un hechicero, como un mago. Era la forma en que ellos interpretaban los hechos curativos de Jesús. Probablemente Jesús sí realizaba milagros, pero las personas de ese tiempo, en ese contexto y en ese lugar las consideraban
milagrosas, otros lo consideraban como magia o hechicería. Vamos a ver más adelante. Hay testimonios en el Talmud que hablan acerca de Jesús. Aquí dice, la evaluación sobria y detenida de este singular relato talmúdico indica lo siguiente. En el siglo II después de Cristo, entre los grupos judíos se discutía el papel que jugaba en la sociedad este rabino Galileo, cuyas enseñanzas y acciones no se conformaban a la comprensión general. Las personas no comprendían qué es lo que estaba pasando con Jesús, quién era Jesús, por qué hacía tales hechos extraordinarios en torno al liderato religioso que tenían las autoridades judías y romanas de la época. Además, se indica que murió por hacer magia. Para los judíos, Jesús murió por hacer magia, por hacer hechicería. Tenemos un testimonio de que realizaba ciertas actividades fuera de lo común y no podían ser explicados. Pero recordemos de que también a la medicina se le daban ciertos tintes religiosos, de magia y de hechicería, y probablemente Jesús utilizaba ah, algunas, algunas pociones o algunas drogas para poder realizar sus milagros, que es una forma despectiva de aludir a los milagros que llevaba a efecto. Entonces, esto es lo que tenemos del testimonio acerca de Jesús, acerca de la magia, acerca de que realmente sí realizaba ciertas cosas que no podía entenderse en esa época. Los cristianos o los seguidores cristianos las consideraban como milagros, pero los judíos lo consideraban como magia, hechicería, y que esa fue la razón por la cual murió, murió Jesús. Vamos a analizar un texto de cómo curaba Jesús y sus apóstoles. Aquí vamos a ver algo interesante de que muchas veces Jesús no solamente curaba con sus palabras, sino que también utilizaba tierra, las escupía, las mojaba y las colocaba en la persona. También nos da referencia en Marcos 6:13, que es el evangelio más antiguo y probablemente el menos teológico. Y dice en Marcos 6:13 acerca de Jesús y sus apóstoles, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces aquí vemos que ungían a los enfermos con aceite, pero ¿qué es ese aceite o qué contenían ese aceite? Algunos han argumentado de que ese aceite tiene que ver mucho con el aceite de la unción que se utilizaba en el antiguo Israel para ungir a los reyes y a los sacerdotes. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, se utilizaba el aceite para ungir solamente a los sacerdotes, los profetas y los reyes de Israel. Pero, ¿qué contenían estos aceites? Vámonos a ver otras escrituras que nos va a ampliar qué contenía este tipo de aceite. Aquí tenemos el texto hebreo y tenemos la transliteración. Vamos a ver si lo podemos leer. Dice, vamos a ver Éxodo 30:22 y ahorita voy a explicar algo. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos y de canela aromática, la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de oliva un hin y harás de ello el aceite de la santa unción. Aquí nos está dando especificaciones, de, bueno, podemos considerar que Jehová está dando las especificaciones para la elaboración del aceite de la unción. Sin embargo, recordemos de que Moisés, se supone que la tradición se le atribuye al libro del Éxodo. Al libro del Éxodo, a Moisés se le atribuye lo que es el libro del Éxodo, y probablemente Moisés haya aprendido medicina o algunos
algunos algunas pociones en Egipto. Entonces, como estaba comentando, Moisés pudo aprender algunas sustancias, o algunas pociones, o eh, algunos brebajes medicinales en Egipto, y eso es lo que se compone el aceite de la santa unción, que solamente era utilizado para ungir a los reyes, sacerdotes y a los profetas. Sin embargo, algo interesante que aquí vemos en el hebreo, en el español se ha traducido como cálamo aromático. Sin embargo, en el hebreo, aquí tengo en color rojo el texto hebreo, lo que nos está diciendo el texto es de que en la transliteración, el texto hebreo dice kene bosen o kane bosen, que algunos lingüistas lo han relacionado con la cannabis. Aquí lo podemos ver la transliteración kene-bosen o cane-bosen, y algunos lingüistas lo han asociado a la cannabis, a la cannabisativa, que es una droga. Probablemente puede ser de que esto sea algo real, de que los antiguos israelitas utilizaban drogas para poder realizar cierto estado de éxtasis, y en ese momento de éxtasis, tanto los sacerdotes, los profetas y los reyes podían recibir revelación directa de Dios. Y me van a decir, ¿cómo es posible de que se realizaban estos actos? Sin embargo, recordemos de que estamos en una época en la antigüedad, en el antiguo Oriente, y el uso de drogas era parte de la cultura general en esos tiempos, relacionado con actos religiosos. Em, Se han encontrado en el templo de Ugarik, que está cerca de, del- de los cananitas, encontraron el templo con algunas drogas, y se ha asociado a las drogas en la utilización de rituales culticos y religiosos de, de los ugaritas. Entonces, en Ugarik influenció en la cultura judía. Recordemos cuando Israel llegó a las tierras de Canaán, se encontraron con estos tipos de cultos y absorbieron ciertas actividades de la tierra de Canaán. Recordemos de que Moisés provenía de Egipto, y probablemente él conocía acerca de estas drogas y su efecto medicinal en algunas personas. Entonces, aquí estamos viendo que Jehová, aquí se le están atribuyendo a Jehová que dijo estas palabras. Lo hayan dicho o no lo hayan dicho, es Jehová el que lo estaba mencionando, que probablemente está influenciado por la tradición de que Moisés redactó el libro de los Éxodos, y claro que Moisés pudo haber tenido contacto con ciertas drogas en Egipto que eran utilizados para ritos sagrados o para curaciones. Entonces, aquí vemos cómo da las especificaciones del aceite de la unción, y uno de los ingredientes es el cane-bosén o kene-bosén, que algunos lingüistas lo han atribuido a a la cannabis o cannabisativa, que es las drogas, la marihuana, pues. En otro sentido, lo que aquí estamos viendo, que el aceite de la unción estaba constituido por marihuana. Entonces, el uso de estas especies, de estas drogas, también Jesús lo pudo haber conocido cuando estuvo en Egipto. Aprendió posiblemente medicina y utilizaba drogas para realizar sus curaciones. Recordemos de que el Evangelio de Marco nos está mencionando de que ungía a las personas con aceite. Y actualmente el mundo cristiano evangélico
y algunas sectas usan el aceite de oliva para ungir a los enfermos, pero ese aceite no era el aceite que se utilizaba en tiempos antiguos. Y vemos de que acá hay un ingrediente, el canebosén o canabosén, que se le asocia a la cannabis, que es una de las drogas que eran utilizados para ungir a profetas, reyes y sacerdotes, para hacerlos entrar en un estado de éxtasis. Y probablemente Jesús utilizaba esta misma droga para sus curaciones, cuando mencionan acerca del aceite. Y vamos a ver algo interesante. ¿Se acuerdan de que este aceite de la unción fue utilizado para ungir al rey Saúl? Y aquí encontramos una evidencia de cómo actuaba este tipo de aceite en la persona de Saúl, que muchos pues no han comprendido realmente qué es lo que estaba pasando. Y si tenemos nosotros asociado a las drogas con el estado de éxtasis y que era utilizado para la elaboración del aceite de la unción, podemos comprender un poco más qué es lo que le pasó a Saúl. Dice, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y vamos a ver qué estaba haciendo o qué hizo Saúl. En primera de Samuel, capítulo 19-24, nos narra un hecho que es un poco, no es algo no llegamos a comprender realmente qué es lo que estaba pasando con Saúl, por qué actuó de esa manera. Y dice, y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Entonces aquí estamos viendo de que Saúl se despojó de todos sus vestidos, quedó desnudo, quedó tirado toda la noche y estuvo profetizando. Y los que pasaban lo asociaban a los profetas, porque los profetas también entraban en ese estado de éxtasis, pero era un estado provocado por las drogas. ¿Por cuál droga me dirán? Recordemos de que Saúl fue ungido con el aceite de la santa unción, y el aceite de la santa unción estaba compuesto por marihuana o cannabis, y por lo tanto es normal que esta persona se sintió en un estado de éxtasis, se revolcó en el suelo, se quitó toda la ropa por el estado que sentía. Sentía temperatura su cuerpo, se despojó de sus vestidos y estuvo desnudo y toda la noche estuvo alucinando, pero fue a causa de la droga que se encontraba en el aceite de la unción. Entonces aquí podemos comprender de que Saúl estaba drogado, Saúl estaba ante los efectos de la marihuana. Aquí tenemos el comentario exegético y explicativo de la Biblia acerca del aceite de la santa unción. Y aquí nos está diciendo, tú has de tomar de las principales drogas. Entonces este comentario está mencionando de que cuando Jehová les estaba diciendo a Moisés que tomara de las principales especies, no se trataba de otro que de las principales drogas. Aquí lo subrayé en rojo. Ahora les voy a compartir un descubrimiento. Un descubrimiento. Este es una noticia del 2020. Dice, encuentran restos de cannabis en un templo judío de 2700 años de antigüedad. Entonces, la teoría en cuanto a que el aceite de la santa unción estaba elaborado por medio de la cannabis o de la marihuana no es tan descabellado porque se encontró evidencias arqueológicas
en un templo judío de hace 2700 años de antigüedad, que se utilizaban para poder entrar en ese estado de éxtasis, tanto los sacerdotes como los profetas, y en este caso Saúl, que fue ungido con el aceite de la santa unción y estaba y tenía la cannabis en uno de sus ingredientes, entró Saúl en éxtasis y entró en un estado en el cual entraban también los profetas antiguos. Era una forma en la cual los antiguos profetas entraban en un estado de éxtasis, y no solamente los judíos, también se han encontrado evidencias en el templo de Ugarit. Pueden investigar qué se encontró en el templo de Ugarit, que también se encontraron drogas asociados a los cultos. Y entonces, el aceite de la unción, el aceite utilizado por Jesús, probablemente estaba preparado por la cannabis. Dice, un equipo de arqueólogos en Israel ha detectado rastros de cannabis en un altar de más de 2700 años de antigüedad que hay en un antiguo santuario judío. Este descubrimiento sin precedentes en la región sugiere que los antiguos israelitas usaron sustancias estu- estupefacientes durante ceremonias religiosas. Recordemos el estado en que entró Saúl, un estado estático. También Juan el apóstol, antes de recibir la revelación del Apocalipsis, también entró en un estado de éxtasis. Pablo también entraba en estado de éxtasis. Recordemos de que algunos estudiosos han argumentado de que Pablo probablemente padecía de crisis epiléptica, o en otro caso puede ser que estaba en un trance bajo los influjos de las drogas. Dice, entonces se encontraron la cannabis en un, en un templo judío de hace 2700 años. Al parecer, los antiguos israelitas quemaban cannabis mezclado con excremento de animales en estos altares durante algunas ceremonias. Según la nueva investigación publicada en Tel Aviv Journal of the Institute of Archaeology University, los excrementos de animales que añadían a la mezcla hacían que el cannabis pudiera arder mejor a una menor temperatura. Los restos del altar donde han sido encontrados los rastros de cannabis fueron descubiertos en la década de 1960 en el yacimiento arqueológico de Tel Hadad, Israel. En un segundo altar encontrado en el mismo yacimiento había rastros de incienso que también había sido entremezclado con excrementos de animales. Los altares se ubicaron en la entrada de un santuario judaíta que data de la Edad de Hierro. Estos altares de piedra caliza que se encuentran en el Museo de Israel de Jerusalén estuvieron en uso desde el 760 antes de Cristo hasta el 715 antes de Cristo. Parece factible sugerir que el cannabis encontrado en el altar de Adán tuvo un uso deliberadamente psicoactivo, lo que le estaba comentando. Los profetas de la antigüedad utilizaban ciertas sustancias para poder entrar en trance y poder recibir las revelaciones directas de Dios. Y esto es algo normal que sucedía en la antigüedad. Tanto los judíos como el pueblo de Ugarí, como el pueblo de Canaán, como algunas otros pueblos del Medio Oriente utilizaban estas sustancias para poder entrar en un estado de éxtasis, y de esta manera los profetas recibían las revelaciones. También los griegos utilizaban ciertas drogas para entrar en estado de éxtasis. Entonces, en el, en la historia del profetismo antiguo, el profetismo más antiguo que podemos conocer es el estado del profeta extático, el profeta que entraba en trance mediante ciertas sustancias alucinógenas. Entonces se han encontrado el cannabis. Dice, el olor del cannabis no resulta atractivo y no justifica traer esta sustancia desde lejos. Aquí algo interesante que está proponiendo el investigador es de que el cannabis no era factible traerlo desde lejos si no tenía una función de tipo ritual, de tipo religioso. Y entonces, esta es una noticia que es del año 2020, que nos dice que encontraron cannabis en un templo judío de 2700 años de antigüedad. Y esto concuerda con el relato
que vimos en el relato del Éxodo acerca de cómo Jehová le mandó a Moisés a preparar el aceite de la santa unción, y uno de los ingredientes de este aceite era probablemente era la cannabis. Y hemos encontrado aquí evidencias arqueológicas que los antiguos israelitas utilizaban el cannabis en sus cultos religiosos. Y entonces no es descabellado pensar que el aceite de la Santa Unción contenía este tipo de ingrediente para poder realizar en el profeta, en el sacerdote y en el rey un estado de éxtasis para poder tener una comunicación directa con Dios o con los dioses. Y probablemente Jesús conocía la elaboración de este tipo de aceite. Jesús en el Evangelio de Marcos menciona de que lo utilizaban Jesús y los apóstoles para curar a los enfermos. Y probablemente Jesús sabía el uso medicinal de este tipo de droga. Y no solamente la cannabis, sino que probablemente diferentes tipos de drogas que tenían un efecto sobre las personas y de esta manera sanaban. Y las personas que no conocían estos tipos de mecanismos para sanar a las personas se lo atribuían a un milagro. Y algunos, como los judíos, se lo atribuían a los hechiceros, a la magia y al demonio. Sin embargo, el uso de la cannabis en el antiguo Israel era realizado para el desarrollo del culto, para que los profetas pudieran recibir revelaciones. Entonces, el día de hoy vimos un poco acerca de lo que probablemente Jesús pudo haber realizado curaciones por medio del arte de la medicina, no solamente el arte de algo milagroso, sino que en ese momento no lo entendían las personas y se lo atribuían a los milagros. Sin embargo, lo más posible es que Jesús realizaba curaciones por medio de la medicina que aprendió en Egipto. Entonces, esto es algo interesante cómo cada época ha comprendido la figura de Jesús. Entonces, esto ha sido todo el día de hoy. Más adelante vamos a ver qué podemos compartir con los demás para que podamos crecer y reflexionar y tener nuestro pensamiento crítico, porque de eso se trata esto, de que tenemos que tener fe, pero tener una fe razonada y una fe crítica, y que hay posibilidades que muchas veces nosotros no podemos comprender o aceptar por la forma en que nos enseñaron en nuestras iglesias y en nuestras religiones. Entonces nos vemos hasta la próxima.